Hola compas, bienvenidas, bienvenidos a Radio Semilla, el podcast de la red de guardianes de semillas donde hablamos de regeneración ecológica y social. Les saluda Felipe Álvarez desde Cotacachi. Hoy conversamos con Raimundo Lavé de Huertas Adeo, desde Peyúgue en Chilepo, donde tenemos una buena porción de nuestra audiencia y desde acá les mandamos un gran saludo. Raimundo hoy nos cuenta su historia y hablamos de dos de los temas centrales para este podcast: sistemas agrícolas, agropecuarios regenerativos y nuevos paradigmas de conservación. Raimundo para mí es el ejemplo perfecto de cómo esta herramienta sirve para construir comunidad. Todo comenzó porque él escuchó el podcast y le pareció bacán y nos escribió, comenzamos a conversar, comenzamos a ver el contenido que él crea, nos identificamos un montón, estamos como en la misma y ahora es un invitado más en este podcast y un amigo más de Radio Semilla. Nos pueden encontrar en Spotify, iTunes, YouTube y todas las plataformas de podcast. Si pueden calificarnos en cualquiera de ellas con 5 estrellas, les agradecemos, o las estrellas que crean que nos merecemos. También pueden encontrar todos los episodios y enlaces en radiosemilla.com y la conversación está en nuestro canal de Telegram. Ahí pueden entrar en las publicaciones para comentar y también estamos en todas las redes sociales. En las notas del episodio también van a encontrar los enlaces para contactar a Raimundo y conocer sus proyectos. Solo una justificación antes de dejarles. Durante la conversación comento muy superficialmente sobre el proyecto de reforestación de la comuna Tola Chica en Tumbaco y no le hago justicia a lo que en verdad fue ese trabajo. Así que si nos escuchan, compañeros, les pido disculpas y espero en el futuro podamos hacer un episodio al respecto. Un abrazo, compas. Les dejo con Raimundo Lavé. Raimundo, hemos conocido recientemente, virtualmente, está en Chile y es un honor tenerte aquí. He estado aprendiendo un poco de lo que tú haces, de lo que tú compartes y mientras más veo tu movida, tu onda, más me convence. Me parece bien bacán lo que estás haciendo. Bienvenido, Raimundo, ¿cómo estás? Bien, bien. No, muchas gracias también por la invitación. Yo desde que conocí el podcast, que estoy enamorado del podcast y es un honor también poder participar de este gran proyecto que yo creo que busca poder visibilizar una nueva forma de habitar, una nueva forma de vivir y que sea de alguna forma de la mano de los sistemas vivos, donde nos damos cuenta que es la única forma de poder generar autonomía, bienestar ahí para las futuras generaciones. Chévere, muchas gracias. Una de las cosas que a mí me ha impresionado mucho de seguirte y de ver lo que estás haciendo en tu Instagram es la capacidad que tienes de hablar solo. O sea, de mandarte una hora de algún tema seguido así como sin parar y con una estructura súper bien pensada y después acompañado de un texto también súper bien redactado y enganchante, loco. A mí se me hace súper difícil. O sea, yo solo con grabar las introducciones de este podcast que duran sus 3 minutos ya es como, tengo que pensarlo bastante. Pero tú te mandas una hora dándole y dándole sin parar y llena de información súper valiosa. Y no solo eso, no solo, digamos, el trabajo que haces con de comunicación y de manejo de redes es bien interesante. ¿Es espontáneo? ¿Es un don que tú tienes o es como te lo trabajas así como en tema de community management y toda la nota? Sabéis que yo creo que no lo trabajo para nada. Es algo que a mí lo que me hace mucho sentido, la manera de comunicar que usan, que viene la permacultura, de que es súper simple, es sencillo, es algo que nos hace a todos sentido común. Y cuando se comunica, cuando yo lo escucho de esa forma, cuando me llega a mí, claro, me queda y lo traduzco al idioma que estoy acostumbrado y con eso lo comparto nomás. Claro, creo que la cosa que uno habla viene súper instintiva, no es nada tan complejo, sencillo, simple y hace sentido. Mm. O sea, es el don. Quisiera que nos cuentes un poco para comenzar cómo es tu historia. ¿Cómo llegaste hasta donde estás? ¿Dónde pasaste tu infancia? ¿Dónde viviste? Y luego, ¿cómo llegaste a la permacultura, a la regeneración? Bueno, yo vengo de una familia que no tiene nada que ver con la agricultura, nada que ver con el campo, una familia convencional nomás. Yo creo que una de las cosas, siempre pienso de vuelta, qué es lo que me motivó tanto con este tema. Y yo creo que a todos, de alguna forma, o es muy común, las personas que estamos metidos en esto, es que haya pasado como algún tipo de shock, como algún sistema como de escasez, donde, no sé, nosotros, en mi caso, yo soy uno de cuatrillizos, entonces, No. sí, soy uno de cuatrillizos. Mis papás, cuando nosotros nacimos, imagínate, cuatrillizos,
mi papá tenía una empresa y quebró, como justo cuando nosotros nacimos, quebró, 10 años, quiebra, cuatrillizos, entonces todo era como caos, donde todo había como escasez de recursos, escasez donde todo había que compartir, había como que eso de chico que nosotros lo tenemos. Y a los 10 años mi papá dice, ¿sabes qué? En este país ya no podemos vivir más, nos vamos a Nueva Zelanda. Y las lucas que quedaban, nos fuimos a Nueva Zelanda y ahí, claro, es un país donde todo se puede, es un país que realmente funciona como reloj, todo anda perfecto, pero igual uno llega como migrante, pues llega migrante a un país desarrollado, al final, imagínate, cuatrillizo, estábamos en un lugar nuevo, en un país nuevo, pocas oportunidades. Siempre pasa que en esos países como que el trabajo no se lo dan a la gente de afuera, los trabajos mejores, sino que uno empieza a trabajar como, no sé, mi papá trabajó de maestro, eléctrico, manejaba camiones. Y nosotros teníamos que también trabajar, pues entonces nosotros repartíamos diario después del colegio, después a los 13 años trabajé en el McDonald's muchos años, después tuvimos la oportunidad de ir a la universidad, porque allá en Nueva Zelanda es todo más, la universidad es un derecho para todos. No todos van a la universidad, muy poca gente es la que va a la universidad, pero nosotros decidimos ir a la universidad y ahí trabajábamos antes de ir a la universidad, íbamos con mi hermano íbamos como a las 5 de la mañana, nos despertábamos, limpiábamos oficina y después íbamos a la universidad. Pero igual son cosas, no sé, yo encuentro que son cosas súper importantes porque uno se da cuenta que nada es gratis en la vida. Entonces, cuando más adelante uno empieza, yo estudié una carrera que se llama Ciencias de la Tierra, así se llama la carrera en la Universidad de Waikato, que es una carrera súper interesante porque más adelante me di cuenta que es una de las pocas carreras universitarias que integra la ciencia. Entonces no te hablan solamente de oceanografía o de geología, sino que aquí empezáis a aprender de geología, cómo la geología se conecta con la oceanografía, la meteorología, la ciencia de los suelos, todo está interconectado. Entonces, esa fue la carrera que yo me empecé a dar cuenta que claro, este sistema, este macroorganismo que nosotros habitamos, tiene un nivel de información que es potentísimo. O sea, tratar de decir que nosotros somos más inteligentes que ese macroorganismo empieza realmente a ser medio dudoso. Y conectando esa idea con la idea de donde uno se empieza a dar cuenta de que nada es gratis en la vida, uno empieza a darse cuenta de que, oye, si nosotros tenemos un modelo económico, un modelo de sustento que depende de un recurso fósil, y ahí yo a los 20 años, 21 años, ya dije, hay algo raro acá, como que no calza, un modelo económico que depende de una energía fósil y está en vía de extinción y ningún cambio se está haciendo, y por qué no se están haciendo los cambios si la información está ahí, están las capacidades, están las maneras, y ahí como buscando una solución llegué a la permacultura y ahí fue como, oh, aquí está, ¿cachai? Aquí está, hace sentido, es una, como se dice en inglés, que es una common sense revolution, que es una revolución del sentido común. De ahí ya no paré más, ahí dejé de lado un poco o sea, pasé la universidad, hice todas las carreras, pero ya me fui por la ciencia de diseño permacultural así a fondo. Quiero que nos metamos más en eso, pero no puedo evitar la curiosidad de preguntarte cómo es ser cuatrillizo. O sea, nacieron 4 bebés idénticos de tu mamá el mismo día. Sí, Por sí, Dios. no idénticos, somos todos distintos, todos, claro, ya, pero son más como mellizos. claro, 4 mellizos, 3 hombres y una mujer. Wow, tu mamá tiene que darle una medalla, loco. Sí, no, es que si supieras la historia, nosotros le damos medalla todos los días. Todos los días agradecemos todo lo que ha hecho, porque en verdad no sé. Y ahora uno con guagua todavía más se da cuenta, po. Claro, uno tiene bueno, yo tengo 3, pero separados en 7 diferentes años, y con cada uno ha sido un sufrimiento así como de decir cómo hace la gente con, con un bebé, pero tus papás tuvieron 4 al mismo tiempo, 4. loco, qué genios. Y tenían 2 mayores. No, ya, o sea, no son los únicos. No, habían 2 mayores, querían el tercero y salieron 4. Wow, de 2 a 6 así, de una sola. Sí, de una sola. Sí. Sí, buena historia igual. Y después imagínate, después nos fuimos a Nueva Zelanda, los 8, nos fuimos todos a Nueva Zelanda y empezar una vida de cero en un país que yo no sabía hablar inglés, nadie sabía hablar inglés. Fue buena experiencia. Pero fue muy buena, fue bonita la experiencia porque uno se da cuenta como lo importante que es aprender de diversidad, de lo que sea, diversidad
de formas, de maneras de ver el mundo, de culturas, de gastronomía, así, de todo, toda la forma de educación, cómo se enseña ya. Todo es súper valioso tener como la oportunidad de vivir en distintas culturas. Oye, ¿y tus hermanos también salieron alternativos, permacultores, hippies o nada que ver? No, a ver, de los cuatro, tengo mi hermano, uno de mis hermanos que vive acá, que es maestro, él es maestro, él construye casas, eso es lo que le encanta hacer. Entonces él hoy día nos está construyendo las casas de la familia, porque este es un terreno familiar que podemos adquirir, y él se dedica a hacer de las casas de todo. Después tengo otro hermano que trabaja ya más comercial, y después mi hermana, que ella también ella hace chalecos, tiene un emprendimiento de chalecos de lana que hace ella. Mm, De todo un poco. ajá. Y entonces estabas en Nueva Zelanda, que es casi, digamos, no es la cuna, pero está bien cerca de la cuna de la permacultura. Me imagino que ahí encontraste como un movimiento. ¿En qué años más o menos era esto? Esto fue el 2011 y 2012. Ya, claro, ya un movimiento bien avanzado ahí de permacultura en Oceanía, pues no. Sí, la permacultura ya, no, nosotros, imagínate que la Junta de Vecinos, que no sé si existe en Ecuador, pero la Junta de Vecinos hacía talleres de permacultura. Hmm. O sea, yo tomé el taller de permacultura, el certificado de diseño de permacultura lo tomé en la Junta de Vecinos de donde yo vivía. Wow. Entonces, fue alucinante, alucinante. Y ahí no solamente lo hace un profesor, sino que como son 12 principios, se dividieron como entre 6 profesores, y cada profesor te mostraba su proyecto. O sea, era realmente así. Yo cuando lo descubrí, cuando empecé a ver con los ojos la manera que vivían esas personas, a mí me cambió la vida, me cambió la vida, y fue primera vez que yo escucho una solución económica, así económica, que hace sentido común, que al mismo tiempo genera autonomía, libertad, bienestar, y es una forma de habitar que genera recursos, que genera agua, genera suelo, genera vida. Entonces, Mm, potente, sí. claro. Y entonces ahí tomaste con la Junta de Vecinos tu primer curso de diseño de permacultura y después estudiaste con otros permacultores de por allá. Sí, yo tomé ese curso. Después, cuando descubrí como todo lo que hacían ellos, porque también había un pueblito cerca que también era muy parecido a donde estoy viviendo ahora, que ellos hacían todo tipo de modelos económicos. Tenían un sistema de reciclaje de materia orgánica, de los desechos del pueblo, y desde ahí yo como que me vine con la idea de terminar la universidad, y dije, esto es lo que yo quiero hacer, y lo quiero hacer en Chile, en un pueblo rural donde todavía hay cultura campesina. Mm, Entonces fue ahí donde yo, como el 2013, migré a la comuna de Peyúgue, y desde ahí el siguiente curso de diseño de permacultura fue uno que hice online con Jeff Lawton, que es el típico que hace Jeff Lawton online. Sí, ujú. pero de ahí eso fue ya hace muy poco tiempo, yo ese lo tomé hace 3 años atrás. Para los oyentes que no saben, Jeff Lawton es como el duro del Instituto de Permacultura de Australia. ¿Cómo es que se llama el...? Permaculture Research Institute. Eso, que es el que fundó Bill Mollison, que es el que creó el término de permacultura y el sistema de diseño, y es como el curso de permacultura más oficial que hay, digamos. Entonces ahí, ya en Chile, entonces este es un buen momento tal vez para que nos ubiques un poco en dónde estás. ¿Cómo? ¿Peyúgue dijiste que se llama tu...? Peyúgue, se llama la Peyúgue, comuna de perdón. Peyúgue. La comuna de Peyúgue. ¿Cómo es tu ecosistema? ¿En dónde estás ubicado? Ubícanos un poquito así. ¿Qué tipo de plantas y animales tienes por ahí? Buenísima. Mira, acá en la comuna de Peyúgue es una comuna fascinante. Está a 500 kilómetros al sur de Santiago, en la costa de la región del Maule. Es un clima mediterráneo. Llueve aproximadamente este año, el año pasado, 2021, llovió 480 milímetros. El promedio era 600 milímetros hace un par de años atrás. Hoy día Mm, está 480 milímetros. El año antes eso de 520. Entonces cada vez menos agua, menos lluvia. Y es un lugar donde a mí me fascina porque hay cultura campesina, cultura ancestral vigente. Cuando llega para acá la gente campesina vive como de alguna forma como se vivía antiguamente. O sea, obviamente cambiaron muchas cosas, tienen autos, etcétera, pero la forma que se relacionan con el entorno sigue siendo muy similar a cómo se relacionan con el entorno las culturas más antiguas. Sin embargo, diciendo esto, están todos los desafíos por haber. O sea, la comuna de Peyúgue, el 80% es propiedad de una forestal.
Si uno mira la comuna de Peyúgue, el 80% de la tierra es propiedad de una forestal, es un monocultivo forestal que cada año se van muchísimo de nuestro carbono, se va a China, no sé, a Europa, no sé dónde lo exportan. ¿De qué árbol? Pino y eucalipto, pero principalmente pino. Sí, pino radiata. Y al mismo tiempo con eso, una vez interesante, porque claro, ahí se llevan el carbono, se llevan el suelo. Hoy día lo que está empezando ahora, que empezó como hace 30 años, pero ya el boom fue hace como 10 años del monocultivo de la frutilla. Y ahí se están llevando el agua, porque al final el monocultivo de la frutilla, simplemente mientras más agua le metes, más frutillas produces, y esa agua se transforma en frutilla y se va en forma de frutilla de la cuenca y se exporta no sé a dónde. También es un cultivo de exportación. Sin embargo, los pequeños propietarios de acá, las familias de acá son las que cultivan la frutilla. Igual es interesante eso porque no es que venga alguien de afuera y tenga un gran fondo y produzca frutilla, sino que es un modelo de la pequeña agricultura familiar campesina. Y aquí la pequeña agricultura familiar campesina tiene aproximadamente 1 hectárea de terreno y ellos ponen, claro, 1 hectárea de terreno subsidiado por el organismo público de agricultura que le subsidia el cultivo de la frutilla. O sea, les dan los agroquímicos. Sí, ahí los agroquímicos son full. O sea, si uno mira, por ejemplo, hay una página en inglés que se llama EW Group, algo así es, EW Group, que ellos todos los años sacan los 10 alimentos más tóxicos y los 10 alimentos menos tóxicos de la agroindustria. Y la frutilla siempre está en el más tóxico todos los años. Todos los años la frutilla es el cultivo más tóxico. Entonces es súper intensivo el uso de agroquímicos del cultivo de la frutilla. Y también súper demandante de agua. Y ahí están, bueno, son muchos problemas. Uno empieza a darse cuenta la forma que se desarrolla la economía en este pueblo, en la comuna de Peyúgue, pero eso también da, como pensando como con la permacultura, uno ve la cantidad de proyectos maravillosos que se pueden hacer dentro de esta comuna, porque agua, suelo, cultura, tradición, belleza, sobra. Entonces, y una curiosidad, ¿el linaje de esta cultura campesina es un linaje indígena americano o es un linaje europeo? ¿O de dónde viene esta tradición campesina de ese sector? Sí, pues, buenísima pregunta, muy buena pregunta. Mira, y lamentablemente la historia acá no se fue borrada. O sea, la historia aquí, yo le pregunto a cualquier persona, le digo, oiga, su abuelo, su abuela, ¿de dónde viene? No tienen, así no saben. Y yo creo que no quiero meter las patas acá porque, claro, puede ser medio complejo el tema, pero yo me crié en Nueva Zelanda y en Nueva Zelanda la relación con la cultura indígena es totalmente distinta. O sea, una persona que es morena se siente orgullosa de ser morena y sabe que viene de un origen que es de una cultura ancestral. A cambio acá, donde habitamos aquí en la comuna de Peyúgue, el 100% de la población local de acá tienen rasgos indígenas, tienen rasgos, no sé si mapuches, pero sí tienen rasgos de culturas indígenas que habitaban acá, no son rasgos europeos, ¿ya? Y hemos tratado de buscar la historia. Hay un cura que estuvo acá, que fue muy querido por la gente de acá, que tiene mucha información escrita, pero eso todo está en un baúl guardado en la casa de una señora que no quiere compartirlo. Entonces hay un historiador ahí que siempre anda ahí tratando de buscar la historia, pero yo diría, con la información que yo conozco, que acá la descendencia de las personas de acá es indígena. Ahora, también hay un tema de que todos los apellidos de las personas de acá son españoles, Leal, Vázquez, Vega, pero si uno empieza a mirar la historia, se da cuenta de que esos son apellidos de latifundistas que habitaban acá hace un tiempo atrás. Es un lugar potente en historia. También, agregándole a eso, este lugar de acá fue un lugar donde habitaron los incas. También los incas llegaron hasta acá. Entonces estamos en un lugar así que hay mucha historia que lamentablemente, una pena, pero está perdida. Nadie se ha dado el tiempo para investigarla y yo creo que de alguna u otra forma desapareció esa historia. También hay, no sé si sea el caso, pero me hizo acordar de un caso de un pueblo que hay por acá en la costa de Ecuador, que escuché a alguna persona que sabe al respecto, no me acuerdo si era un antropólogo, que decía que uno de los pueblos indígenas mejor conservados en el sentido genético, digamos, que menos se han mezclado, están ahí totalmente
mezclados en la sociedad occidental, no se autorreconocen como indígenas tampoco, pero eso llegó a suceder porque tuvieron una estrategia más o menos así como de mezclarse nomás, ¿no? De camuflarse, digamos. Es decir, adoptaron muy fácil y muy rápidamente las costumbres que traían los colonizadores, como casi como una medida de sobrevivencia, ¿cacha? Entonces adoptaron las huevadas que les traían, pero se mantuvieron bastante exclusivos en la reproducción entre el mismo grupo, ¿cacha? Y llegan hasta ahora con poco mestizaje, sin autorreconocerse, porque la cultura de ellos se perdió, sin reconocerse como una cultura ancestral, pero llevando genéticamente muy poca mezcla, muy poco mestizaje, ¿cacha? Que me imagino que hay muchos pueblos en América que les pasó algo parecido. Bueno, me hace todo el sentido del mundo, me hace todo el sentido del mundo, sí. Sí, maravilloso, maravilloso. Yo creo que acá probablemente pasó algo así. Porque si tú miras la cultura, la forma, por ejemplo, que están las casas, como las casas, casas más antiguas, ¿dónde estaban? Todas estaban a orillas de río. Y todas a orillas de ese río estaban llenas de frutales. Entonces había una forma que no era una forma de habitar, que era muy distinta a la forma occidental de habitar. Qué loco. ¿Y tú llegas allá escogiste el lugar o también tienes algún tipo de raíz en ese sector con tu No, familia? yo uno de mis deportes que me gusta hacer es surfear, como el surfear, y este lugar es maravilloso. Es uno de los mejores lugares del mundo el surf, pero el surf también creo que es uno de los grandes destructores de la cultura campesina criolla chilena también, ¿Ah, o está sí? haciendo. Sí, porque si tú miras todos los lugares que son hermosos para surfear, que en Chile son muchos, la costa chilena es Hawái, queda corto comparado con la costa chilena. La costa chilena es maravillosa para surfear, Ah, mira, maravillosa. no sabía. Sí, muy, muy buena. Y estos lugares, llegó el marketing del surf, llegó la cultura como capitalista del surf, y empezó a suceder de que todas las tierras campesinas, tierras donde había esta hermosa cultura criolla, empezaron a venderse a gente de la ciudad que venía a surfear, y subió el precio de todos los terrenos. Y Mm. hoy día, si uno va, por ejemplo, a Pichilemu, a Puertecillo, Matanzas, ya no ve gente local. No se ve, y la gente local que uno ve están trabajando de mano de obra barata para la gente de la ciudad. Entonces, para mí, una de las, como sueño de joven, así como ilusionista, así como esa fuerza que uno tiene como de joven, era venir a uno de estos lugares, la comuna de Peyúgue en este caso, donde había cultura campesina, y desarrollar un modelo comercial, un modelo agrícola que hiciera a la gente no tener que vender su tierra. Porque donde yo me di cuenta y dije, mira, la gente termina vendiendo su tierra porque el modelo agrícola que están desarrollando es un modelo agrícola que lo empobrece. Entonces, si uno puede crear un modelo agrícola que le genera autonomía, le genera libertad, le genera bienestar y le genera economía, ¿para qué van a vender su tierra? Entonces, fue ahí donde yo llegué a la comuna de Peyúgue. Empecé a trabajar al tiro. Yo le arrendaba la casa a una señora de acá, y ella tenía un invernadero como con huerto, convencional nomás, pero súper interesada en producir más. Y junto con ella armamos un modelo de comercialización, donde empezamos a conectar clientes que le interesaba consumir verduras provenientes de la cultura campesina, y empezamos a vender una canasta, dos canastas, tres canastas, así, y empezamos a tener ya 30 familias que empezaron a estar metidas dentro de este modelo de comercialización, y fue alucinante, fue hermoso, fue hermoso. Nosotros mandamos 60, 80 canastas a la semana a Santiago de puras canastas que se venden en verde. Era como más o menos el sistema de CSA, de la agricultura sostenida por la comunidad, Ujú. pero en vez de tener un terreno privado, eran estas familias que tenían su huerto. Entonces, mientras más nosotros vendíamos, más familias podemos empezar a ampliar esta red. Eso partió el 2013. Empezamos a mandar a Adeo, por eso Huertas Adeo se llama Huertas Adeo, porque nos conectábamos con los surfistas que venían a la zona los fines de semana largos, y nosotros les decíamos que si ellos venden 5 canastas, nosotros le pagábamos el viaje. Entonces, claro, ellos conseguían el cliente, conseguían la logística, el despacho para allá, y nosotros logramos generar esa venta, esa comercialización. Wow. Entonces, así, ahí partió siendo, claro, ahí por eso se llama Adeo.
Y como dice la permacultura, el problema es la solución, pues no. Claro, pues, imagínate que nosotros estábamos a 500 kilómetros de Santiago, la gente que quería comprar era de Santiago y dijimos, oye, y como que pensando de forma permacultural, pues pensando, oye, mira, a ver, ya, ¿qué podemos hacer para buscar la solución? En vez de quedarse pegado en el problema, ¿qué solución puede hacer? ¿Qué se está conectando? ¿Cuáles son los recursos que están entrando a la localidad y cómo podemos aprovechar esos recursos? Y ahí fue, démosle, pues, veamos cómo nos va y no, la gente súper feliz y de ahí empezamos a darnos cuenta de que había que hacerlo toda la semana. Entonces ahí empezamos ya a buscar bueno, ahí todo fue saliendo, así impresionante cuando yo creo que tengo la idea por lo menos de que cuando uno hace las cosas como desde el amor, así, desde el cariño, desde hacer las cosas bien, las cosas como que el puzzle se empieza a armar solo. Entonces llegamos conectamos con una empresa de bus que nos venía a buscar la canasta a la casa y se la llevaba directamente a Cauquenes, que queda a 30 kilómetros de donde estamos nosotros, que es una ciudad un poco más grande, y de ahí viajaba a Santiago y ahí logramos hacerlo que sea ya semanalmente. Qué bacán. Entonces sí fue... Ahí diseñaron como un excelente modelo de comercialización, pero todavía se mantenía el modelo de producción tradicional de los campesinos que estaban haciendo la suya cada uno. Ya tenía gente que tenía huertas diversas, ya tenían como preceptos orgánicos o alguna cosa. Sí, porque o sea, para entrar a esto tenía que ser agroecológico, no podía ser con químicos. Que de ahí está donde le damos nosotros, a mí me facilitaba vender una canasta sin químicos. Entonces era como el valor agregado. Entonces yo le decía a la señora que usted tiene que producir sin químicos. Y aquí está como una serie de un librito donde está distintas formas que tú puedes hacer fertilizante utilizando los recursos locales. Entonces estaba lleno de algas. Agarre la alga, métela haga un purín de alga. Tiene gallina, haga un purín de gallinaza. Oye, ¿por qué no hace lombrices? Tome, aquí tiene lombrices, reprodúzcala. Y después la familia aquí en ese entonces producían lechuga, cilantro, perejil y acelga. Ya 4 cultivos. Y ahí yo empecé a buscar semillas de distintos lados para poder pasárselas a ellas, para que ellas las reprodujeran. Y llegamos a tener 50 variedades distintas de cultivos de todo. Así, cale, tatsoi, zanahoria, todo tipo, de todo. Súper, súper interesante. Igual ahí pasa que una vez que ese modelo de comercialización empezó a agarrar vuelo, mi próxima motivación de alguna forma era cambiar la forma de hacer agricultura, porque está bien, está el sistema de comercialización que está funcionando, que permite la diversidad, que se puede vender en verde, entonces permite que se le metan lo que los productores o productoras tengan disponible el día de cosecha, pero eran anuales, entonces era un sistema que era muy demandante de tiempo. Las señoras que trabajan con nosotros son la mayoría de la tercera edad, entonces ahí fue como tenemos que cambiar el modelo de huertos anuales y empezar a enfocarnos en un sistema de bosque, sistemas perennes. Y con el tiempo ahí tuve la oportunidad junto a mi familia de poder adquirir un pedazo de tierra, de esta tierra degradada, así una tierra que también era exforestal, o sea, estaba plantada con pino, pero no era proveniente de la forestal, era proveniente de una familia particular de acá que querían vender porque ya estaban ya en la tercera edad, que pasa mucho acá. Ya los hijos no quieren vivir del campo, la tierra ya está en un lugar que no hay agua, que no llega la luz, medio complejo, y llegamos a la oportunidad de poder adquirir ese pedazo de tierra y poder desarrollar lo que estamos haciendo hoy día, que es un modelo productivo que sea perenne. Y lo entretenido, claro, que el sistema perenne que nosotros estamos desarrollando hoy día se dio por la escasez de agua que tenemos. Tenemos tan poca agua que cultivar un huerto con el agua que tengo no podría, no es eficiente en el tiempo. O sea, y ahí empezó la idea de armar sistemas de bosque. Entonces, cuando uno empieza a escuchar el podcast de Radio Semilla y de los bosques antropogénicos, hace todo el sentido del mundo. Sí, yo te puedo decir con mi experiencia personal aquí en Cotacachi que estamos como 3 años aquí, un poco más de 3 años. Lo primero que hicimos fue, designar un espacio de huerto, ¿no? De anuales. Y también designamos como 3 espacios de huerto y también designamos algunos espacios más tipo bosque comestible. Y el tratamiento que le dimos al de bosque comestible fue solo como... Aquí tenemos una planta que se llama la higuerilla, que crece rapidísimo y
Además, parece que tiene un montón de propiedades excelentes para el suelo. Y lo único que yo hago ahí es cortar las higuerillas y botar al suelo, cortar las higuerillas y botar al suelo, nada más. Y en el huerto, en cambio, requiere bastante trabajo. Pero tú ves 3 años después de toda la energía metida en el huerto versus la energía metida en el otro espacio, el suelo del huerto está, por más que le tratamos lo mejor posible, le ponemos cobertura, hacemos compost y toda la nota, el suelo se sigue degradando, sigue perdiendo fertilidad año tras año. Y el otro suelo, en cambio, está increíble. Abres un hueco en cualquier lado y es lleno de vida. Y eso, ¿no? Hay una diversidad increíble con mucho menos trabajo. Y las frutas que están ahí sembradas van a seguir dando frutas por años y años y años, aunque ya no le topemos. En cambio, el otro, si ya no le topamos, nada, solo se va a hacer maleza, ¿no? Entonces, pucha, es impresionante la diferencia de, digamos, lo lógico que es, o lo ilógico que es desde mi punto de vista, hacer huertos de hortalizas. ¿Tu experiencia es algo parecida? Sí, o sea, mira, yo he llegado a darme cuenta bueno, yo de alguna forma soy una pequeña familia manteniendo 2 hectáreas, regenerando 2 hectáreas. Tenemos escasez de agua, tenemos suelo degradado, tenemos escasez de recursos económicos. Entonces, uno dice, ¿dónde invierto esos recursos? Y digo, y después con el tiempo, con todas las tareas que uno tiene que ir a hacer, el manejo de animales, la gallina, no tengo gallina, ni tengo ovejas, estoy cada vez armando nuevas líneas para llenar de bosque comestible. Uno dice, llega mi mamá para acá, por ejemplo, y me dice, oye, pero ¿cómo no va a tener una lechuguita? ¿Cómo no va a tener un tomate? Y yo le digo, es que mamá, ¿sabes qué? Mira, por la misma agua que yo le meto a una lechuga, prefiero dársela a un almendro, porque ese almendro, cada año, ya está bien, se demora más, pero después me va a dar almendras constantemente, sin parar, y cada vez va a requerir menos insumos, menos manejo, y cada vez va a dar más y más y más. Entonces, llegamos al tema de que a mí personalmente, yo tengo el tiempo y quiero darme el tiempo, y también soy consciente también del valor nutritivo del bosque comparado con una hortaliza, que al final digo, ¿sabéis? Que el manejo de hortalizas en este minuto no me atrae hacerlo, no es algo que me motive, no es algo que genere, que me va a generar más autonomía, más libertad, sino que todo lo contrario. O sea, si yo miro el valor nutritivo de un huerto convencional anual, y el valor nutritivo del bosque, donde yo tengo todo tipo de aceite o carbohidratos, proteínas, mi inversión está ahí. O sea, si en una de esas en un futuro más gente quiere venir a ayudar y quiere hacer un huerto, bienvenido y que lo haga, ¿cachai? Pero en este minuto mi motivación principal es establecer un bosque, un sistema perenne. Uh-huh. Ese es un poco digamos, lo que va más profundo, ¿no? Porque por un lado está sí, cómo uso mi energía y cómo trato la tierra, digamos. Pero por otro lado está el qué como. Y eso ya no es tan fácil de cambiar el chip así nomás, porque ya tenemos toda una cultura sentada, ¿no? Entonces esa conversación tenemos muy a menudo con mi esposa, que es como, sí, ella también está de acuerdo en que, claro, el suelo queda mucho mejor y es una mucho mejor inversión en darle al bosque de alimentos, pero quiere comer zucchinis y espinacas y lechugas y simplemente no está dispuesta a cambiar eso, ¿cachai? Es como, eso es lo que come, eso es lo que siempre ha comido y no tiene por qué dejar de comer. Entonces, para que sea completo el cambio, tiene que venir con todo un cambio de hábitos que es como fuerte. Entonces, esa es la parte como más complicada, creo yo. Sí, yo estoy escuchando ahora, me está rayando, de vez en cuando me rayan ciertos personajes, y en este minuto me está rayando mucho un personaje, un gringo que se llama Mark Shepard, y habla exactamente de eso, y dice, si tú quieres hacer permacultura y realmente estás consciente de ser permacultor y todo, te reto a un mes sin anuales. Uh-huh. Y ahí empieza a tirar un poco el rollo de que nosotros somos un poco, como cultura occidental, estamos adictos a los cultivos anuales. Claro, el cultivo anual es un lujo, es un placer, es un lujo, pero hay que comprender el lujo que es, el placer que significa consumir ese alimento. Sin embargo, yo creo que, claro, es un tema de la persona que maneja ese sistema. O sea, yo creo que, como decía, yo tengo tan poca agua que estar regando un huerto, yo creo que calculando más o menos, yo estoy regenerando 20.000 metros cuadrados, 2 hectáreas, con sistemas perennes. Si yo usar la misma agua para cultivos anuales, podría cultivar 2.000 metros cuadrados.
¿ya? Entonces son 10 veces menos y esos 2.000 metros cuadrados tendría que rehacerlo todos los años. Entonces ahí me genera una dependencia mía hacia ese sistema productivo donde yo ya no me está generando autonomía ni me está generando libertad, sino que más bien me está generando un tipo de esclavitud, donde yo dependo de ese modelo productivo, es ultra desgastante. Igual yo creo que en un futuro, teniendo un poco más de agua y estableciéndose bien el bosque, yo puedo empezar a generar claros y empezar a tener anuales para el autoconsumo. No para comercializar, pero sí para el autoconsumo, que yo creo que se podría dar una vez que ya el sistema esté bien establecido. Por ejemplo, hoy por hoy, ¿cómo es un desayuno o un almuerzo tuyo basado solo en perennes? Mira, el sistema alimenticio que yo tengo es un sistema, este modelo que nosotros estamos generando ahora partió en marzo 2020. Nos enfocamos primero en producir avellana europea, ¿ya? Almendro y castaños y aceite de oliva, que eso es como más o menos el estrato alto, ¿ya? Entonces del castaño podemos sacar harina para hacer pan, de la avellana y almendra sacamos todo lo que son aceite, carbohidratos, proteínas, vegetales, todo eso. También el excedente de eso se va para alimentar animales como gallina, para alimentar a chancho, en base a esos granos. Después, en el estrato bajo de eso, tenemos palta, que aguacate parece que se dice en Ecuador, sí. Limón y naranja. Entonces ahí están los cítricos y después también tenemos manzanas, higueras, cerezos, ciruelos, nísperos. Abajo de eso tenemos arándanos, frambuesas, fisalis. Abajo de eso tenemos medicinales como lavanda, romero. Entonces yo creo que una alimentación, donde nosotros apuntamos la alimentación de aquí a 5 años más, porque el sistema se está estableciendo, es una alimentación basada en frutas, en granos y en carne. Entonces eso yo creo que va a ser como la alimentación que va a venir en el futuro. Igual hoy día, si yo miro, yo ya estoy, como familia, estamos haciendo ya el hábito de generar ese tipo de alimentación y en las mañanas es un bol de fruta con almendras, con avellanas, con todo tipo de granos, nueces, leche y el yogur de pajarito, el kéfir. Eso es un desayuno y después nosotros hoy día igual tenemos el hábito de comer pan de harina integral, pero claro, con palta o con mantequilla. Pero claro, yo creo que ahí uno podría cambiar el pan por castaña, o sea, puede hacer un pan de castaña, con harina de castaña. Entonces yo creo que es súper viable empezar a modificar la alimentación donde ya somos más de carne, caldos, junto con frutas. Describiste mi mismo desayuno, hermano. Solo que acá le metemos también más mote y bueno, cosas del maíz, así. Pero sí, tú me estabas contando de este modelo de agricultura con los vecinos que mandaban las canastas a Santiago. Pero tú comenzaste a cambiar este modelo y comenzaste a implementar más bien esta onda más de los perennes y el bosque comestible y así. ¿Qué pasó con lo otro? ¿Les convenciste que también comiencen una transición o ellos siguen con lo mismo? Claro. Lo que pasó con lo otro, dejamos de mandar a Santiago y armamos una feria agroecológica local, que eso fue así algo maravilloso igual, porque permite que la comercialización sea local, un espacio de venta en una de las calles principales de Curanipe, que nosotros llevamos 4 años tratando de generar un espacio ahí y yendo al municipio, y el municipio nos cerraba las puertas, hasta que el 2021 fue el primer año que nos abrieron las puertas para que podamos como organización estar ahí y comercializar los productos agroecológicos provenientes de familias locales. Entonces, mientras eso quedó así establecido, donde ya tiene un espacio de comercialización, empezó como mi tema de poder desarrollar un área productiva. ¿Y por qué? Porque es súper difícil convencer con la palabra, y yo creo que un instinto medio cultural de la zona, donde viene un rubio de afuera, te dice tú cómo tienes que ser y en teoría tú deberías hacerlo y te iría mejor. Entonces pasó exactamente lo mismo. Vengo yo de afuera, le digo, oye, tienes que hacer esto, y la gente dice, no lo quiero hacer, no me hace sentido. Pero cuando yo le digo, mire, pero vamos a comercializar esto, se lo voy a pagar, ahí la gente, ya, si usted me lo va a pagar, entonces ni un problema, yo cultivo como usted diga. Entonces ahí empezó a cambiar el tema para dejar los químicos y empezar a cultivar de forma agroecológica. Después, ahora en este modelo productivo, la única forma es hacerlo
invitar a los vecinos, que eso lo hacemos constantemente, o sea, los vecinos aquí vienen y pueden pasar cuando quieren, tienen ya una noción de que hay algo raro que estoy haciendo, algo que está haciendo este loco de nuevo, ¿cachai? ¿Qué locura está haciendo? Pero saben que cuando vienen para acá está todo más bonito, ya hay cosas más verdes y ellos se empiezan a relacionar de que en verdad es un sistema hermoso, bonito y ven también tecnología nueva como los cercos móviles que también les genera atracción y yo creo que nosotros llevamos 2 años, yo creo que cuando ya cumplamos 5, que serían 3 años más, ya empezamos a cosechar fruta, empezamos a tener ya un sistema más establecido y esperamos que la gente se empiece a dar cuenta de que es viable cultivar estos terrenos, sacar los pinos, el eucalipto y empezar a transformar estos terrenos en sistemas de agricultura de bosque, agricultura perenne. Igual siempre es complejo el tema de los perennes porque la gente quiere comercializar, quiere plata ahora, quiere producir y vender ahora. Entonces, igual se desarrolla súper bien porque entre una línea de perenne uno puede tener un sistema, una entrilera de anuales, si es que quisieran. Si es que no vas a meter animales ahí, pero... Claro, o pueden meter animales todo el rato metes animales y justo esa primavera, en ese espacio voy a meter anuales intensivamente. Uh-huh. Entonces ahí ya los animales no lo meten por todos lados, menos ahí, que ya están los cultivos. Después cuando ya mueves el sistema de anuales, ya los animales entran y, no sé, en otoño, llegan y se consumen todo eso y después tú te puedes mover ese sistema de anuales a otra entrelínea el próximo año y así generando un sistema que puede ser interesante. Sí. ¿Y cómo estás haciendo tú en esta fase en donde tienes todavía los árboles chiquitos, pero ya tienes tus ovejas, tus cabras? ¿Qué nomás animales tienes y cómo haces para que no se te coman todos los árboles? Ya, sí, bueno, yo tengo un cerco eléctrico. Tengo cercos eléctricos móviles que los vamos moviendo constantemente, todos los días. Sí. Y los animales, los primeros 2 años, lo que nosotros hicimos, metimos a los animales simplemente porque hacía sentido económico hacerlo. O sea, estamos en un terreno degradado, yo quería acelerar la regeneración, ¿cierto? Entonces dije, ¿cómo traigo carbono a este lugar? Entonces, una de las formas que traje carbono fue, esto puede ser medio conflictivo, pero planto eucalipto, que como es una técnica de agricultura sintrópica desarrollada por Ernest Götz, que es de Brasil, que genera biomasa con el eucalipto. Entonces los poda constantemente y le mete toda esa biomasa al suelo. Pero eso es a largo plazo. Entonces, a corto plazo, los animales hacía todo el sentido del mundo porque comprar compost es muy caro. Comprar guano también es caro. Entonces yo dije, ¿por qué no compro fardos? Se los doy a los animales, los dejo en estas cercas móviles, los animales se lo comen, lo transforman en guano y después voy moviendo 2/3 más o menos de lo que va quedando ahí, lo muevo a las líneas donde van a ir mis árboles frutales. Entonces fue un modelo de fertilización que en vez de ser un costo, fue una inversión, porque la cantidad de dinero que yo invertí en fardos, al dárselo a los animales y los animales transformarlo en guano, me generaron más animales. Entonces la cantidad de animales, si uno lo pone un valor económico y ve la cantidad de animales que generó ese sistema versus la cantidad de lucas que me gasté en fardos, es equitativo. Entonces al final fue un modelo que la energía que yo traje hacia este terreno se netió a través de la reproducción de la oveja. Entonces fue un modelo que hizo mucho sentido para establecer el sistema, para fertilizar el sistema. Principalmente ovejas. La oveja. Porque yo la alimentaba de fardo, no del pasto que salía acá, porque aquí antes no salía ni pasto, era así degradadísimo, no había pasto, no había nada de un color verde, era todo así seco, leñoso, nada verdoso así anuales, para nada. Entonces la oveja me permitieron generar fertilidad para las líneas, porque el sistema que yo estoy implementando es un sistema súper simple donde tengo líneas, más o menos 5 metros de distancia, y estas son líneas a nivel. Y en esas líneas va toda la materia orgánica que uno va acumulando y ahí va todo el bosque, todo el sistema productivo de bosque, el sistema perenne. Y en el entrelínea voy moviendo los animales y voy moviendo el guano para abajo para fertilizar las líneas. Y siempre queda un poquito ahí de guano. Al mismo tiempo las semillas que uno le da a los animales, esas semillas también ellos la cagan y eso se transforma en pasto. Y era un sistema que después de un año me estableció una pradera, los inicios de una pradera, y me fertilizó mi línea de bosque. Entonces yo ahora, ya que estoy pasando al 3er año, ya no dependo más de fardo, tengo el mismo pasto que ellas produjeron, la estoy moviendo constantemente en esa pradera para ir potenciando la pradera. ¿Y tus animales te los comes?
Sí, pues me los como. Sí, pues no, los animales, el tener animales para mí ha sido una experiencia de humanización. Así, ha sido algo que me ha ayudado a ser más humano, por el Mm. sentido de que tener animales te enseña muchas virtudes, muchos valores, porque tienes que despertarte en la mañana, ver tus animales, tienes que hacerte responsable de seres vivos que están constantemente ahí, y si no te haces responsable por ABC motivo, se te escapan y no estás ahí, puedes retroceder en una noche o en un día, retrocedes 6 meses de lo que estuviste avanzando. Ujú. Y no solamente eso, después llega el punto donde uno tiene que comprender la muerte de otra manera. O sea, la muerte, ya no existe ese concepto como cristiano católico de muerte, es toda una transformación. Y una transformación que uno no solamente la ve relacionándose con los animales, sino que lo ve relacionándose con el bosque. Cada vez que uno va podando los árboles, va diciendo ya, traspasando la energía de una especie a otra a través de la poda, se empieza a dar cuenta de que la muerte realmente no existe y es constante una transformación donde nosotros le generamos las condiciones para que esté sano, para que esté saludable este animal, y por eso mismo nosotros no le aplicamos ninguna hormona, ningún antibiótico, ningún remedio al animal, porque si es que el animal por ABC motivo se enferma, es porque nosotros no estamos cometiendo un error, estamos manejando el animal de una forma inadecuada. Entonces también genera toda como una interrelación, y después cuando llega todo el tiempo de decir, mira, los animales empiezan a escapar, llega un punto en la cual la cantidad de población animales que uno tiene supera lo que el ecosistema tiene la capacidad de proveer. Y eso no solamente te lo muestran las plantas, porque se empiezan a degradar, la pradera ya empieza a no crecer tan rápido, sino que los animales mismos empiezan a escapar, empiezan a generar una desconexión. Y es ahí donde empieza a haber como un caos, como un desorden, donde uno tiene que entrar a cosechar. Uno tiene que entrar a cumplir su rol dentro del ecosistema, porque aquí somos todos dentro de un ecosistema, cada uno está cumpliendo su rol, su función, que le corresponde como ser vivo, y llega el punto donde uno tiene que ir y decir, chuta, ya, pues me toca, tengo que cosechar ahora. Yo llevo alimentando animales, llevo alimentando todo, insectos, bacterias, hongos, pájaros, y ahora me toca a mí, y cómo yo decido qué es lo que me toca cosechar a mí, me lo enseña el sistema. Si tú estás ahí y empiezas a convivir con ese sistema, el mismo sistema te va diciendo qué es lo que te toca cosechar. Y lo maravilloso y lo interesante es que lo que primero que te toca cosechar son los animales. Y ahí llega el punto donde uno tiene que hacer todos esos ritos claro, uno hoy día le llama matanza, pero no es una matanza, es una relación espiritual, es una relación espiritual que supera lo que uno puede llegar a comprender si es que compra carne o si está metido en un sistema que se relaciona con lo animal de forma doméstica. ¿Ya? Esta es una relación más... Por eso digo que al final es como más humano, porque genera como que te vuelve un poco más, te mete la humanidad un poco más así, más firme. ¿Y te tocó aprender a matar ahí o ya tenías experiencias previas? No, me tocó como YouTube. Sí, YouTube fue un gran profesor. Sí, pero cometí muchos errores, y todavía estoy cometiendo errores. No soy para nada experto en matar animales. Sí, te enseña y es un constante aprendizaje, por eso encuentro tan hermoso convivir, como cuando uno empieza a convivir dentro de todo el ecosistema, y por eso también me apasiona tanto poder mostrarle esta forma a distintas personas, porque como a mí me llegó la información en un minuto, que yo agradecí que me llegó, o sea, agradezco hasta el día de hoy que me llegó esa información, creo que hay muchos cabros jóvenes, cabras jóvenes o gente de todo ámbito que está buscando esta información que le llegue, y cuando les llega les va a cambiar la vida, van a ser actores así clave en su localidad, en su mundo. Me gusta que ya estamos comenzando a entrar en los temas polémicos. Con este tema de los animales, es interesante, ¿no? Porque yo soy de la creencia que toda esa gran oposición que uno encuentra en el internet a estos temas como que no es tan real, en verdad. O sea, creo que es un porcentaje bien chiquito, pero bien agresivo y bien chillón los que hacen la guerra, ¿no? Porque creo que la mayoría de humanos que tienen algún tipo de relación con la naturaleza, en el sentido de que son parte de un sistema funcionando natural, pueden entender con mucha facilidad, ¿no? Cómo la relación con los animales, entre plantas, animales, hongos, bacterias, es todos unos comernos a otros, ¿no? Pero claro, cuando uno ve solo no sé, un paper de una universidad y cree que esa es suficiente información como para juzgar todo tipo de muerte, pucha, claro, se le puede hacer difícil relacionarse, ¿no? ¿Cómo manejas tú esta oposición? ¿Es real o
crees que es solo virtual y que realmente la gente con la que estás en contacto real no presenta ningún tipo de oposición? Claro, depende, pues depende. Sí, no, a mí me ha tocado de todo. Pasa mucho virtualmente, porque yo creo que hay mucha desinformación. Y llevamos un periodo de deshumanización muy grande. Yo creo que no nos damos cuenta cuánto tiempo lleva el sistema deshumanizándonos. Y especialmente estos movimientos, todos nacen en la ciudad. No nacen en el campo, nacen en la ciudad. Y la gente que viene de la ciudad para el campo, y mucha gente que viene hablando de agroecología también, harta gente que habla de agroecología, son veganos y me ha tocado situaciones fome donde te catalogan, como que esa típica sensación de catalogar a alguien por el hecho de pensar distinto a otro. Una superioridad moral. Sí, yo creo que es una herencia católica, cristiana, religiosa, donde todos nos creemos superior moralmente a otro. Entonces empezamos a hablar moralmente cómo uno debería ser y todos deberíamos ser iguales, porque como que eso es lo que va el sistema hoy día. Todos deberían ser iguales y eso es la moral definida por todos. Y creo que no es así, creo que la verdad absoluta no existe, creo que la verdad absoluta es la suma de todas las verdades, que estamos todos aprendiendo. No sé, yo antiguamente arrancaba los eucaliptos de raíz. Yo iba de paseo a un río y lo arrancaba de raíz. Y yo me creía, y para mí yo estaba haciendo el bien, ¿cachai? Yo pensaba que estaba haciendo el bien y después ahora, imagínense, yo los planto en densidades extremas, así cada un paso tengo un eucalipto. Porque uno va aprendiendo, pues, y eso, yo creo que nosotros estamos acá en este mundo para ir aprendiendo, y creo que cuando uno empieza a creerse moralmente superior a otros, empieza a limitar el aprendizaje de la persona que está poniendo ese límite. Entonces, no, es complejo el tema de los veganos, vegetarianos, también de la gente como súper conservacionista, del nativo, no nativo. Ya, ese es justo el otro tema polémico que yo quería topar contigo también, porque te he escuchado decir un par de cosas que me han dejado pensando bastante profundo sobre ese tema, del eucalipto principalmente, que es un problema ecológico aquí y creo que en toda Latinoamérica. Y también te escuché decir una frase que a mí me quedó como... Nunca había escuchado que alguien diga eso y me quedó resonando. Debe ser porque tiene algo de cierto, pero al mismo tiempo también me generó como mucha... Tú hablabas con el Ronald Sistek. Yo vi la conversación que tú tuviste con un live con él y decías esto. De hecho, hemos hablado en este podcast de cómo esta cultura occidental es tan incapaz de relacionarse con la muerte y que eso se traduce también en la extinción de las especies. Y ahí fue cuando a mí se me rayó el disco así, fue como, Dios mío, nunca había llevado a ese punto, ¿no? Este concepto. Y me pareció súper interesante, pero al mismo tiempo me pareció como que, a ver, aquí tiene que haber muchos matices y muchos criterios y quería ver si es que podíamos expandir un poco más en eso, sobre cómo no aceptamos la muerte de las especies. Claro, perfecto, buenísima. Sí, pues, yo creo que eso es hoy día, por ejemplo, ahora en este lugar, a mí me encanta porque creo que hay cosas súper interesantes pasando. Hay un árbol que yo nombré a mi hijo ese nombre por lo mismo, que se llama Keule. El árbol se llama Keule. Y es cuando la academia catalogó ese árbol, dentro de los registros que tenía la academia en ese entonces, este árbol no caía dentro de ninguna familia. Entonces tuvieron que desarrollar su propia familia y es la única especie de su familia. Entonces un árbol, imagínate, único, no calza con ningún otro árbol que exista dentro de lo que ya existe. Y este árbol se está transformando, ya no germina, todas las universidades han invertido una cantidad de dinero tratando de germinarlo y cuando germina dura 4 años y después de 4 años ya no sigue creciendo. Y simplemente porque no es eficiente que ese árbol esté ahí cumpliendo esa función en este minuto. Necesita transformar su energía en un árbol de menor sucesión, adaptadas a lugares más degradados, que es lo que estamos viviendo. Estamos en un ambiente más degradado que era antes, cuando dominaba el Keule, y estas especies son más capaces, o sea, cuando se transforme, se va a transformar en miles de especies que van a ser más eficientes en generar vida, en hacer fotosíntesis, en acelerar la descomposición. Entonces, si nosotros como seres humanos gastamos toda nuestra energía en hacer que el Keule dure, por un capricho, porque creemos que está bien, porque queremos ver un Keule, es, por un lado, no comprender lo que nos está comunicando
por otro lado también tiene algo donde nosotros nos creemos superior a ese entorno que es lo que nos está comunicando, y por otro lado sería muy interesante poder llegar a potenciar el Keule, pero no conservando el Keule, sino que potenciando hacia dónde va el Keule. O sea, si el Keule se está transformando en distintas especies, y eso es muy fácil de identificar, porque simplemente vemos que el Keule se está secando y al lado empiezan a emerger una cantidad de especies de cierta característica. Si nosotros en vez de potenciar el Keule, potenciamos a esas especies, y después una vez que ya se establezcan, empezamos a podar, empezamos a interactuar con el sistema, porque el sistema no te va a regalar un Keule porque tú te quedes así y bajes fondos. No, cuando tú empiezas a interactuar con el sistema y empieces a plantar nuevamente Keules ahí probablemente el Keule va a aceptar y va a decir ya, ahora sí, porque ya se está armando el sistema, se está generando las condiciones para que el Keule sea eficiente en su capacidad de generar vida. Uh-huh. Y toda esta noción a mí viene de alguna forma de la filosofía de Gotch, que es el fundador de la sintropía, el que le puso sintropía a estas técnicas ancestrales al final de manejar el bosque, donde nosotros a través de que cada especie, el otro día escuché eso, un árbol, cuando se cae un árbol o cuando se seca un árbol o cuando se transforma un árbol, le genera vida a 1600 especies. Cuando hay un árbol de mayor sucesión, de mayor abundancia y ese se transforma, le genera vida a 1600 especies. No sé, imagínense en la academia los números que sacan, 1600 especies. Jamás no mencionó qué tipo de especie, porque yo imagino si uno empieza a mirar las bacterias, los hongos, uh-huh, todo eso, creo que deben ser millones de especies. O sea, la transformación y la descomposición es lo que genera vida. Por ende, tenemos que maximizar, por un lado, la fotosíntesis es un arte de diseño. Tenemos que diseñar sistemas que maximicen la fotosíntesis. Pero la fotosíntesis no puede estar desconectada de la descomposición. Ahí estamos nosotros los seres humanos, tenemos que estar descomponiendo, tenemos que generar descomposición. Y eso es lo que hacen los animales. Entonces, la descomposición tiene una relación directa con la fotosíntesis. Directa. Si nosotros maximizamos la fotosíntesis y al mismo tiempo maximizamos la descomposición, naturalmente se va a maximizar la fotosíntesis nuevamente. Es un proceso de transformación. Si mientras más rápido nosotros generamos esa transformación, más rápido avanzamos en la sucesión hacia los sistemas de abundancia, que vendría siendo los Keule, los robles, en este caso, aquí en estos lugares, y las especies nativas de mayor abundancia. Sin embargo, lo que vemos hoy día en la localidad son estudios de rescatar el geoplasma, o sea, están haciendo estudios genéticos del Keule. Eso es lo que se está, como que, no sé, todas estas fundaciones verdes, todas estas personas así con la idea como de conservación y todo, se están yendo a resguardar la genética del Keule. Entonces eso a mí me da terror, porque ¿qué van a hacer? Van a alterar la genética para una genética de Keule de que se adapte a estas condiciones de escasez. No sé si va para allá, uh-huh, no sé qué es lo que están buscando, pero es raro hacia dónde se va en vez de simplemente decir, oye, si el Keule se está transformando, juguemos el mismo juego que está jugando el Keule, porque el Keule sabe más que todos nosotros juntos. Uh-huh. Estoy súper de acuerdo con lo que dices y creo que se engloba en la manera de ver el sistema y no la especialización y el individuo me parece que en la anterior temporada hablamos del problema de la hiperespecialización, ¿no? Como el problema de la medicina, de que tienes el que se especializa en el dedo gordo del pie y el que se especializa en el hígado y el que se especializa en el corazón y nadie ve como el sistema, ¿no? Y en eso estoy súper de acuerdo. Lo que creo que hace ruido de alguna forma es el peligro de que este discurso se permee, digamos, en este tipo de círculos de la gente que está haciendo el trabajo de campo y está haciendo la regeneración, nace el contenido que después las fundaciones, las empresas, las hiperestructuras comienzan a permear y usar para sus beneficios. Y él da como recelo, ¿no? Este concepto anticonservacionista, entre comillas, ¿no? Es decir, no podemos dedicarnos a salvar las especies, entonces no importa que se extingan, ¿no? Ese creo que es el miedo de alguna manera, ¿no? Igual no estoy de acuerdo en partir la conversación desde el miedo, porque lo más importante es la autenticidad y lo real de lo que está pasando, y al menos en el ejemplo que tú das es clarísimo. Pero claro, el problema es la degradación del ecosistema, ¿no? Claro, podemos aceptar que el Keule se está
extinguiendo, lo que no podemos aceptar es que el ecosistema que sostenía al Keule se degrade. Entonces, Ahí estamos. ese es un tema, ¿no? Como, claro, ya está degradado, ese es el problema, y tenemos que transitar hacia a un nuevo modelo. Hemos hablado igual en la anterior temporada con el Sebastián Kohn y creo que con el George Fletcher hablábamos de que el modelo conservacionista ya tiene que cambiar, o sea, ya tiene que hacerse de una manera en la que nos incluya a los seres humanos, en donde regeneremos estando incluidos y no solo que seamos como el monstruo que vamos a destrozar todo menos las áreas que designamos protegidas, ¿no? Tiene que cambiar, Claro. pero también tenemos que conservar mientras no haya todavía un patrón de cambio. Hay que asegurarse de que los ecosistemas nativos sí se mantengan. Sí, de todas maneras. Y creo que todo esto está en un tema de paradigma y creo que todo esto es cultural. Porque si nosotros no cambiamos la forma que buscamos las soluciones, vamos a seguir cometiendo los mismos errores. O sea, si nosotros nos vamos en el pasado, 10, 20 años atrás, todas las soluciones que han salido del paradigma para el tema socioambiental, todas las soluciones han generado más daño que beneficio. Nosotros, una de las cosas que estamos tratando de poner ahí, como arriba de la mesa, decir, y para tratar de facilitar la comprensión del paradigma de la regeneración, es el lenguaje. Entonces, por ejemplo, hoy día el mundo de la conservación usa cuidar el bosque, proteger la fauna, conservar, cuidar, proteger. Nosotros lo que estamos tratando de poner ahí arriba de la mesa es decir, oye, cambiemos esas palabras por potenciar el bosque, impulsar la flora y fauna nativa. Cuando nosotros cambiamos el conservar, proteger y cuidar y la cambiamos hacia potenciar e impulsar, nos damos cuenta, hay un profundo cambio donde nosotros somos parte del sistema y somos proactivos y tenemos la capacidad de acelerar esta vida que estamos tratando de cuidar, proteger, conservar. Esto yo lo digo porque hace poco había una ley, como un tema constitucional que está pasando acá, que salía: Chile protege las semillas antiguas, campesinas, tradicionales, autóctonas del país. Pero esa palabra proteger, ¿qué pasa? Yo la protejo, tengo súper protegida, pero bajo 5 candados, resguardada con... Entonces, son palabras que puede entender hacia generar una desconexión humano-entorno. Entonces, cuando nosotros cambiamos, decimos potenciar, impulsar el bosque, potenciar el ecosistema, ahí nos damos cuenta de que empieza a cambiar las soluciones que vamos a generar para solucionar la degradación de los ecosistemas, porque hay mucha gente que piensa simplemente por yo plantar nativos voy a restaurar el ecosistema. Y eso es lo que este movimiento trata de decir, saber que no es así, no es llegar y tú plantas nativos en un lugar degradado y vas a restaurar el ecosistema. Todo lo contrario, de hecho es podar, por así decirlo, podar y acumular las plantas invasivas exóticas. O en vez de usar invasivas exóticas, usamos la palabra generosa. Entonces, esas especies que generan mucha biomasa en lugares degradados que ningún nativo crece, si nosotros las vemos como generosas, empezamos a comprender que nosotros podemos, junto con esa especie, podemos trabajar de la mano para acelerar el bosque nativo. Y ahí empieza el mundo de oportunidades. En vez de tener una solución donde todo es caótico porque esta planta invasiva me está invadiendo y viene de afuera y va a destruir todo el ecosistema, en vez de nos empieza a decir, oye, pero esta planta está generando mucha biomasa, mucho suelo, está generando... Si yo voy y podo eso y lo meto al suelo, puedo retener la erosión. En invierno voy a retener la erosión y al mismo tiempo ahí puedo plantar especies de mayor sucesión hasta que el nativo va a brotar solo. Nosotros lo que proponemos como el agricultor regenerativo o el paradigma de lo que estamos haciendo es que el sistema, cuando está listo para el nativo, te va a brotar nativo. Nosotros aquí llevamos 2 años simplemente acumulando malezas a nivel, en líneas, acumulando la maleza. Sale, se acumula y se deja ahí, se poda y se deja ahí, se poda, se deja ahí. Y ya no salen malezas, salen nativos. Están brotando nativos. ¿Por qué? Porque la condición del suelo ya está lista para que esa semilla pueda germinar, brotar y crecer. Se le generaron las condiciones. Tiene el carbono suficiente, tiene la vida suficiente, tiene los hongos, las bacterias suficiente para potenciar esa especie de mayor sucesión. Pero si es que hay mucho eucalipto, por ejemplo, sí puede cambiar la estructura del suelo. Es decir, te voy a contar un caso
de acá en el Ilaló, en Tumbaco. Uno de los guardianes que estuvo también en la primera temporada de Rogelio Simbaña, que son de una comuna que se llama La Tola Chica. Es una de las pocas comunas en el Ilaló, que es este cerro, que hicieron un plan de recuperación del bosque nativo. No sé si lo llamaron recuperación, no sé cuál es la palabra indicada, pero lo que hicieron fue delimitar un área en donde iban a lanzar semillas y semillas y semillas de pioneras nativas para que crezcan como locas. Iban a evitar al máximo el eucalipto, porque el eucalipto está en todo el Ilaló, y todas las comunas que están llenas de eucalipto ya no tienen agua, porque claro, es un monocultivo, no es el problema solo de que sea el eucalipto, pero ellos lo que hicieron fue esto, ¿no? Como darle este chance de que crezcan todas las malezas, entre comillas. Y después, cuando ya estaba un poco maduro, fueron y sembraron los árboles nativos. O sea, cuando ya habían pasado no sé cuántos años, tal vez 3 años, 4 años, ya llevaban plantines de árboles nativos. Y ahora es un bosque nativo que es la fuente de agua de esa comuna y que es el reservorio, digamos, de la genética nativa del Ilaló, porque es el único lugar en donde ha conseguido hacer eso. Yo pienso que si es que hubieran también metido eucalipto ahí, no sé cómo sería la cosa, pero al menos en mi experiencia de estar en los bosques de eucalipto, toda la química del suelo es distinta. Si bien cuando no es muy intensivo el monocultivo, sí hay espacio para un sotobosque, o al menos en lugares suficientemente húmedos. En otros lugares más secos no hay nada más que eucalipto, así como que el suelo se queda totalmente pelado. No sé si es cierto esto que dicen que la hoja tiene una toxina que no deja, qué sé yo. Pero si es que hubieran metido eucalipto en este lugar, en la Tola Chica, tal vez no tendrían el reservorio de agua que tienen. Claro, es que ahí todo depende de para qué usamos el eucalipto. El problema más allá del eucalipto es el monocultivo. Si yo tengo puro eucalipto, ¿ya? Y es una máquina generadora de biomasa, es una máquina generadora de suelo, de vida, de fotosíntesis, es muy eficiente en hacer fotosíntesis el eucalipto, ¿ya? Pero si yo ese tronco lo exporto a China, a Europa, todo ese carbono me lo estoy llevando. Entonces, toda esa agua que chupó el eucalipto, todo ese carbono, ese suelo, me lo estoy llevando. Sin embargo, si yo planto de forma diversa, donde está el eucalipto, que el eucalipto tiene solamente un rol, es generar agua, generar sombra, generar suelo y generar las condiciones para que se establezcan especies de mayor requerimiento. ¿Cómo hacemos el manejo? El manejo es lo que cambia. ¿Ya? Entonces, en vez de culpar a las plantas, si nosotros culpamos nuestro manejo que ha llevado a que el eucalipto genere degradación, el culpable o el responsable de esa degradación es el humano de cómo maneja el eucalipto. Ahora, si el humano maneja el eucalipto de una forma que esa biomasa, esa eficiencia del eucalipto para generar biomasa, para generar hoja, para generar rama, nosotros la vamos podando, la vamos metiendo al suelo y ese eucalipto va generando sombra para que se establezcan árboles abajo y no les pegue el calor fuerte, no les pegue el viento fuerte. Al mismo tiempo no se hielen las especies como el limón, el cítrico, el palto en invierno, al mismo tiempo funcionan como atrapaniebla. Y después, una vez que ese bosque, ese árbol ya creció a tal tamaño que ya no es necesario, tú lo podas, lo cortas y puedes usarlo de leña. El eucalipto va a rebrotar nuevamente y tú puedes tomar una decisión. ¿Lo dejo o simplemente sigo podándolo para que deje de brotar? Entonces el eucalipto, a través de un manejo, se convierte en un aliado, donde nosotros utilizamos el eucalipto para impulsar, para generar las condiciones para establecer especies de mayor sucesión, que vendrían siendo los cítricos, árboles frutales generalmente, y al mismo tiempo atrapa nieblas, pero también como estimulador del crecimiento de nuestras plantas productivas. Nosotros no aplicamos ninguna fertilidad al sistema, nada, sin nada de externo, todo viene del mismo sistema. Entonces, el eucalipto al crecer para arriba, también crece hacia abajo, las raíces. Y nosotros cuando podamos el eucalipto, este eucalipto también nivela la cantidad de hojas que tiene con la cantidad de raíces y deja raíces en el suelo. Y son esas raíces que libera, que está llena de macroorganismos, o sea, que se potencia en términos de carbono, de macroorganismos, de hongo, de bacterias. Se libera mucho carbono en esas raíces, que es donde estimula el crecimiento de las plantas que están a su alrededor. Entonces, nosotros usamos el eucalipto para fertilizar a nuestro bosque, para generar las condiciones, para atrapar niebla, para generar sombra, para que no haya que regar tanto. Entonces, nosotros invitamos a que veamos el eucalipto no como el problema, sino que lo veamos que el problema es
la acción, la interacción entre el humano y el eucalipto. Si nosotros estamos generando un sistema de cultivo de eucalipto que es monocultivo y agarramos toda esa biomasa y la exportamos a China o Europa, es distinto el modelo. Eso es lo que genera degradación. Pero si nosotros estamos usando el eucalipto para meterle el suelo, para meter esa biomasa al suelo y generar más suelo, el eucalipto se convierte en nuestro aliado. Ahora, en el sistema de nativo, en ese ejemplo en particular, en una de esas no había el tiempo necesario para manejar el eucalipto, que eso igual es súper importante. O sea, cuando nosotros plantamos eucalipto, estamos directamente relacionados a que nosotros tenemos que manejar el eucalipto, no es dejarlo nomás, es manejarlo. Y ahí hace gran diferencia. Entonces hay una decisión consciente de plantar eucalipto para acelerar la regeneración, pero no puedes aislar al humano de ese sistema. No puedes decir, yo planto y me voy y me quedo con las manos cruzadas y todo se va a solucionar. Esa es la clave. Esa es la clave. Con esa aclaración ahí estamos totalmente de acuerdo. Por ejemplo, yo no le demonizo al eucalipto para nada. De hecho, aquí en mi terreno hemos plantado unos pocos y tengo un vecino que tiene un ejemplo vacancísimo de uso de eucalipto, porque él llegó, sembró en la quebrada bastantes de eucaliptos y 8 años después se construyó su casa con esos eucaliptos. Así de rápido, ¿no? Que ningún árbol nativo aquí te va a dar madera en 8 años para construirte una casa, y una casa grande. Eso es increíble. Yo también aquí le plantamos, le usamos como medicina, es parte del ecosistema, ¿no? Pero claro, estamos comprometidos a manejarlo. En este caso, en el Ilaló, son decenas de hectáreas, hacen una super minga una vez al año y eventualmente ya no harán mingas, y ahí sí comienza a pasar que el eucalipto tiene otro mecanismo. Yo no estoy capacitado para hablar del mecanismo del eucalipto, pero tengo entendido que tiene un mecanismo que es un poco más dependiente del fuego para su reproducción. Entonces tiende a secar más y tiende a facilitar el fuego. De hecho, aquí la mayoría de incendios que tenemos aquí en la sierra son en plantaciones de eucalipto, ¿no? Entonces, claro, si es que tú haces eso sin el compromiso de manejarlo, que cuando tú aclaraste eso, ahí me junto totalmente. Si es que tú plantas eso y lo dejas, tal vez jodiste todo. Entonces, sí es un tema que tiene que tener cuidado, se aplica tal vez a situaciones de escalas más pequeñas, ¿no? De todas maneras, yo creo que ahí está. Por eso es tan como importante en este paradigma de la regeneración, de alguna forma, nada es blanco-negro. Todo responde a un contexto. Y lo mismo, o sea, hay gente que habla muy mal de las vacas son malas, entonces hay que ser vegetariano, como que siempre un extremo u otro extremo. Pero si nosotros nos permitimos el comprender el contexto y el comprender las decisiones de cada persona y cómo esa persona se relaciona con su hábitat y cómo hace de que esas decisiones que toma tiene un porqué, una decisión consciente, y utiliza las herramientas que hay disponibles y lo está haciendo para generar vida, para generar suelo, para generar fertilidad. Creo que ahí está el gran tema, porque, como digo, el eucalipto es sumamente odiado, sumamente discriminado. Uh-huh. Creo que no lo merece. Realmente creo que el eucalipto no merece la catalogización negativa que se le ha generado. Creo, igual que las malezas, no creo que ninguna planta pionera que tiene la capacidad de generar biomasa en modelos absurdos, en cualquier lugar degradado, merece ser llamada maleza y no merece tampoco ser denominada como algo exótico, porque es como catalogada de forma negativa, porque creo que ahí donde uno tiene que decir en una de esas yo no he comprendido su potencial. Creo que ahí está el tema, porque y también darnos cuenta de que siempre, diría casi todos los ejemplos, el problema no está en las plantas ni en los animales. El problema real está en la forma que el humano ha interactuado con esa planta y ese animal. Entonces, si yo planto puros anuales, lechuga, y tengo plantas pioneras, maleza, y tengo plagas, insectos que están metiéndose, voy a hablar mal y voy a criticar a esa planta y a ese insecto que está solamente cumpliendo un rol. Y ese rol que está cumpliendo esa planta y ese insecto, si es que sale ahí, no hay ninguna planta. Ese es otro tema, no hay ninguna planta, no hay ningún insecto que va a proliferar y va a degradar el sistema. Ninguna. Tú tiras, por ejemplo, cualquier plaga, cualquier insecto, cualquier maleza, la tiras, si esa se prolifera y empieza a crecer, tú haces un análisis del suelo antes y después de que haya pasado 5 o 10 años de esa planta que invadió todo, te vas a dar cuenta que después de 5 o 10 años esa planta tiene un suelo más fértil que antes. La vida no tiende hacia la escasez, no hay ninguna vida que está tratando de competir hacia destruirla.
la vida tiende hacia la abundancia, tiende hacia la vida, hacia la fertilidad, y lo hace en forma exponencial. Entonces, sí, es complejo, es difícil a veces llegar y comprender el decir, chuta, ¿será que somos nosotros los que estamos haciendo las cosas mal? ¿Será que nosotros no entendimos su potencial? ¿Será que es complejo? ¿Cachai? Al mismo tiempo que la ciencia, lo mismo que pasa hoy día, por ejemplo, ahora hace poco salió un estudio científico que habla que el eucalipto no genera alelopatía en sistemas diversos, hace un efecto contrario. Entonces, no creo que hay que esperar que salgan los estudios científicos para que nos digan, oye, sí, la vida genera más vida, sino que creo que debemos comprender de que no somos los seres inteligentes, para nada, somos parte de un macroorganismo inteligente, y si ese macroorganismo aceptó a esa especie ahí, antes de catalogarla, que es lo mismo que nos catalogan a todos, así como, oye, el hippie, oye, este así, este asá, y a través de la catalogarización nos invalidan nuestro rol. Si en vez de catalogarla, nos damos un espacio y empezamos a preguntar, oye, ¿y por qué hace eso? Oye, ¿y tú, por qué tomaste esa decisión? Y preguntar antes de ser tan rápido en catalogar, podemos aprender cosas súper bonitas, súper buenas. Qué lindo. Creo que ese es un mensaje súper amplio y que se aplica a todo, ¿no? Porque creo que el problema, o uno de los problemas que tenemos, es cómo el miedo nos lleva a buscar un enemigo. Es algo así, como este paradigma de estar como a la defensiva, de estar sintiéndose amenazado, de estar como eso, ¿no? Con miedo de tantas cosas que tenemos miedo, y que lo hemos visto claramente ahora en la pandemia, y que lo hemos visto... lo que tú dices, ¿no? Con todo el movimiento vegano y con tantas cosas, que es como buscar un enemigo, es como cuando estás en pánico, ese es como lo único que puedes hacer. El que se vacunó o el que no se vacunó, ese es el enemigo, ¿cacha? Y todo el mundo estaría bien si es que no fuera por ese hijo de puta, si no fuera por el eucalipto, si no fuera por el, ¿cacha? Todos estaríamos bien si no fuera por ese uno... ¿Qué es el problema? Y entonces ya me libero de tener que pensar en el sistema, me libero de tener que verme a mí mismo, me libero de tener que sanar cualquier cosa. Ya está fácil. Si es que eliminamos el enemigo, todos estaremos bien, ¿no? Y así como que nos lavamos las manos del trabajo que tenemos que hacer todos, ¿no? Sí. Entonces creo que eso le pasa bastante al eucalipto. La cantidad de miedo hoy día, el miedo hoy día nos domina como sociedad, creo yo. Y creo que ese miedo nos domina tan fácilmente porque no sabemos quiénes somos, no sabemos hacia dónde vamos, no sabemos cuál es nuestro rol, no sabemos qué hacemos acá, no sabemos absolutamente nada. O sea, el sistema nos corta la llave y nosotros no sabemos qué hacer. Entonces no tenemos ninguna conexión profunda con nada. No, estamos deambulando en un sistema paradisiaco, estamos en un planeta así, pero ya yo realmente creo que si las personas le dedicaran la misma cantidad de tiempo que le dedican a trabajarle a este sistema que genera la escasez, genera la competencia, genera la degradación, si le dedicaran la misma cantidad de tiempo a su hábitat y a su entorno y a regenerarlo, y lo hacen con amor, con cariño, con pasión, van a tender a generar mayor bienestar, mayor independencia, mayor libertad que mantenerse en este sistema actual que tiene a todos con miedo, o sea, yendo totalmente ciego hacia hay un arquitecto que se llama Michael Reynolds, que no sé si lo conoce, que es el que hace la Airship. Sí, claro, ese guerrero de la basura, que habla, y yo me sentí muy identificado cuando vi ese video como a los 19 años, que él dice, oye, es como que van todos hacia un precipicio y nadie puede parar, así como que todos van hacia un precipicio, directo a un precipicio, y ni siquiera se preguntan, prefieren avanzar nomás paso a paso, directo hacia un precipicio. Entonces estas personas que empezamos a decir, oye, mirar para el lado, decir, oye, chuta, realmente estamos yendo hacia un precipicio, y empezamos a mirarnos para el lado y queremos empezar a hacer otras cosas, mientras antes nos demos cuenta y mientras antes empecemos a hacer otras cosas y lo hagamos desde la pasión, desde el amor, desde el cariño, desde el bienestar, las cosas pasan, güey. Las cosas pasan, van a funcionar y va a cambiar la manera que nos relacionamos con el entorno, con la vida. Vamos a generar vamos a gatillar muchos ejemplos y muchas vidas que pueden cambiar simplemente haciendo las cosas que quieren y no verse y ya el miedo no es parte, el miedo ya es difícil que te manipule. Es difícil cuando
cuando uno sabe lo que hace y lo está haciendo por pasión, lo está haciendo por amor, lo está haciendo por cariño, y lo está haciendo por sus generaciones, por la descendencia, el miedo es difícil que te perjudique y te haga y te borre tu visión, porque uno está tan seguro al final con lo que está haciendo. Entonces, claro, yendo a eso, creo que el miedo es uno de los temas súper preocupantes, y creo que tiene totalmente relación con la deshumanización que estamos viviendo hoy día como humanidad. Me gusta la solución que propones, ¿no? Es como cuando te sientes engranado de alguna forma, ¿no? Es lo que te entiendo. Una vez que estás engranado en un sistema que está funcionando, ya no hay miedo que te saque, ¿no? Ya no hay mucha manipulación posible porque ya eres parte de un sistema, ¿no? Es como el remedio es conectarse, ¿no? El remedio es ser parte de un sistema, ser parte de eso, ¿no? Conexión y ser parte. Me parece súper bacán ese mensaje. Sí, porque que al final nos damos cuenta de que somos parte de algo mucho más allá y tenemos un rol, somos animales de abundancia, nuestra capacidad no se necesita dinero, ¿no? Se necesita simplemente tiempo. Cuando te das cuenta de eso, de ese gran cambio donde empiezas a tomar decisiones no por el dinero, sino por el tiempo, ese tiempo que tú le empiezas a meter a tu entorno y empiezas a ver cada mes que pasa cómo ese entorno se empieza a embellecer, aunque no tengas tanta agua, aunque tenga un suelo degradado, se empieza a embellecer y empiezas a vivir en un entorno bello, y no bello simplemente porque es bonito, sino que es bello porque es hermoso, se llena de vida, cada año hay más vida, más animales, y al mismo tiempo te está generando, es como te está generando la alimentación de tu futuro, donde en vez de tener la plata en el banco, la tienes en frutales. Entonces, yo no dependo de que el banco el día de mañana me diga, oye, la cuota de interés, oye, la inflación, oye, esto, ¿no? Yo dependo simplemente de que el bosque haga su función, y qué mejor sistema que haga su función que uno que lleva haciéndolo 4.000 millones de años a la perfección y tiende hacia la abundancia, y yo planto un árbol ahí y ese árbol crece y me da fruta y me da fruta y me da fruta y cada vez me da más fruta, más fruta, más fruta. Es la mejor inversión que yo creo que hoy día, especialmente como están las cosas hoy día, creo que los jóvenes que están pensando ir a la universidad, jóvenes que están pensando, no sé, pasa mucho en la localidad donde estoy yo, que gente de una cultura campesina maravillosa, con ética de trabajo, una excelente ética de trabajo, así gente que en la mañana desde chicos que se despiertan a carrear sacos de papas, increíble ética de trabajo que tienen, que se vayan a la ciudad, creo que no es un aporte en su sabiduría, en su conocimiento. A cambio, ya teniendo tierra y empezar a diseñar sistemas, hábitats que tiendan hacia la abundancia, donde el conocimiento, en vez de estar agarrando ese conocimiento y estar ganando fichas de dinero por ese conocimiento, vale más la pena tener ese conocimiento y meterlo en un bosque que constantemente produce más y más y más. Entonces, creo que estamos en un punto de inflexión súper súper bonito en esta vida, en este minuto. Qué bien. Creo que con eso podemos comenzar a cerrar. No sé si te gustaría dar algún mensaje final, de pronto invitar al público a que conozca dónde se puede conectar contigo, o alguna otra cosa que quieras decir. Bacán. Sí, bueno, todas las personas aquí que nos están oyendo, los dejo invitados a nuestra plataforma educativa, que es simplemente es una manera de compartir todos los errores que nosotros hemos estado haciendo a través de generar una interrelación con el humano y el hábitat que lo rodea. Entonces nosotros estamos tratando de motivar de alguna forma a todo tipo de personas que no se sienten adaptados al modelo convencional, que ir a la universidad no tiene sentido, que trabajar en estas carreras no le hace sentido. Los invitamos a ver estas nuevas formas de vivir, una nueva forma de vivir que no se necesita dinero. Nosotros tenemos un curso que se llama Transitando el Campo, que enseñamos cómo nosotros compramos tierra sin dinero, que igual hay que pagarla, pero hay formas, siempre hay maneras. Cuando uno empieza a hacer las cosas desde el corazón, desde la motivación, desde la evolución, de evolucionar como sociedad, evolucionar como especie,
empezamos siempre a ser proactivos y ya los desafíos, los problemas no son problemas, sino que empezamos a buscar soluciones a esos problemas y tendemos, a través de la creatividad, tendemos a buscar siempre soluciones a cualquier sea el desafío que tenemos por delante. Entonces, por eso, en el camino que yo he hecho, que de alguna forma todo lo que yo he ido armando en estos tiempos ha sido sin dinero, ha sido simplemente a través de la motivación, a través de la creatividad, a través de las herramientas que se vienen disponibles, buscar soluciones para poder avanzar hacia modelos que generen vida y que nos den autonomía, que nos generen libertad, que no dependamos de un sistema que está en vías del colapso. Entonces los dejo muy invitados a nuestra plataforma educativa. Tenemos un curso más Transitando el Campo, que enseña todo, desde hacer una casa, captación de agua lluvia, grises, manejo de animales. Tenemos uno que se llama Introducción de la Regeneración también, que está súper bueno. Y también tenemos asesoría, mentoría, lo que quieran. Estamos ahí, lanzamos una plataforma, un canal de Telegram que se llama Universidad Libre para la Regeneración, que estamos documentando día a día todos los eventos, experimentos que estamos haciendo en nuestro centro demostrativo y los vamos compartiendo día a día, los errores, los éxitos, qué funcionó, qué no. Entonces, simplemente para compartir información y para que no tengan que hacer los mismos errores que hicimos nosotros y podamos entre todos ir avanzando y crear ecosistemas de abundancia. ¿Y cómo es su página web? Huertasadeo.cl. Bacán. Igual lo vamos a poner en las notas del episodio y también el link al canal de Telegram y algunas otras cosas que pueden ser útiles. Bacán. Raimundo, hermano, qué linda conversación. Buenísimo. Te agradezco un montón por tu tiempo y por tu experiencia también. Ha sido vacancísimo, hermano. Bacán, Felipe. Muchas gracias también a usted por su hermoso trabajo y adelante nomás, que esto está recién partiendo, este movimiento regenerativo por toda Latinoamérica. Ahí vamos. Gracias. Chao a todos.